Hola chicos, chicos y chicas. Esta es la segunda parte de la unidad 2. ¿Ya? Entonces vamos a retomar la materia que nos quedó pendiente. Es un breve resumen y de ahí vamos a continuar con... lo que sigue voy a mostrar unos enlaces porque estamos hablando de las fuentes de información, ¿cierto? Cómo obteníamos estos datos y los metíamos en la cartografía. Y olvidé algo que, claro, en la actualidad se hace así, porque claro, yo hablé de los planos impresos, los documentos y todo eso, pero en estos tiempos, y hace mucho tiempo ya, está la información digital disponible, en la cual podemos extraerla y meterla en nuestros datos. Así que vamos a también considerar eso, así que les voy a compartir pantalla con la diapositiva con la cual estamos trabajando. Ya, entonces, esos son las unidades que estamos viendo, o sea, los contenidos de la unidad 2. No estamos en digitalización cartográfica, en métodos de digitalización cartográfica. ¿Ya? Ahí vimos la importancia, ¿cierto?, de la representación de la cartografía, de cómo se extraía la información. Estos eran los métodos que vimos, que era a través de una mesa, que es un método más antiguo, ¿cierto? Ahora se utilizan... Aunque este método de la mesa digitalizadora yo dije que ya igual es antiguo, pero en algunos casos, por ejemplo, podemos considerar planos que están demasiado desgastados. Bueno, que igual la mesa digital, si le pasas el mouse por encima, puedes dañar el plano si es que es muy antiguo. Hay planos que son, pero que uno los toca y se empiezan a desarmar. Y no es chiste, o sea, son verdaderos papiros que están en demasiado mal estado. En esos casos, claro, se debería tomar una foto a distancia, una especie de teledetección, ¿cierto? Con una cámara bien lejos y tomarle la foto y de esa forma rectificar y hacer los tratamientos necesarios con la imagen. Porque estos métodos de contacto, ¿cierto? Que tienes que pasar este dispositivo por encima, ya si el plano está bueno, si está nuevo, ¿cierto? Y recién hechito, no hay problema, ¿cierto? Pero son esos planos antiguos que los puedes romper. Es como que se deshacen en las manos y no es chiste, o sea, los municipios, en la municipalidad donde yo trabajo hay planos así, que se descascaran. Son demasiado antiguos, del año 50 pueden haber planos, yo he tocado esos planos. Claro, y aún así, si los pasas por estos escáneres, no se puede. Así que están ahí bien guardaditos, en bolsas de plástico. ¿Ya? Eso es donde, este es la diapositiva que le metí ahora, ¿ya? Vamos a hacer algunos trabajos prácticos en donde vamos a meternos a estas páginas para que así ustedes puedan interactuar con esto y tener algo de práctica. Estas son otras fuentes de información, aparte de los planos impresos, ¿cierto? Y la documentación también impresa. Aquí ya es información digital que ustedes pueden obtener y ya, meterla en su trabajo, en sus proyectos, o en lo que vayan a trabajar, ¿ya? Se dividen en dos, ¿cierto? Información vectorial e información raster. Están los enlaces, de bienes nacionales. Hay una que es famosa, que es esta, geoportal.cl, que es IDE. Ahí pueden sacar también cartografía. Y esta de la UFRO, la Universidad de la Frontera. Estas de acá, estas son cartografía raster e información satelital. Esta es imágenes Sentinel. A veces es medio lento el servidor de Sentinel para extraer las imágenes, por eso incluye acá el servidor chileno. Es como un mirror, que se llama, que tiene la misma información, obviamente hay cierto desfase, ¿cierto? Pero si está muy lento lo pueden copiar de acá, si las imágenes son antiguas. Ya hay que crearse una cuenta, o sea, si tienen cuenta de Facebook, perfectamente se pueden hacer una cuenta acá, meten su correo, los intereses que ustedes tienen, porque te preguntan, ¿para qué lo quieres? ¿Para hacer negocios, para estudio, eres estudiante, eres ingeniero, trabajar, no sé? No, no es nada complejo, o sea, digan la verdad, ¿no? O lo que ustedes quieran, y rellenan los datos, ¿ya? Este Health Explorer
un enlace, creo que lo había puesto en la diapositiva pasada, donde ustedes pueden descargar información de muchos sensores, pueden ser radar, LIDAR, imágenes ópticas, lo que sea, ¿ya? Así que ahí tienen donde extraer, tienen sus fuentes de información, ¿ya? Esas son las fuentes. Y esta es la diapositiva que quedaba en el video pasado. Hablamos de lo que era georreferenciación, ¿ya? La georreferenciación entonces buscaba establecerle, ¿cierto?, coordenadas a un objeto o a todos los elementos que estén en la realidad, y estas coordenadas están en función de un sistema de referencia global único. Entonces todos pueden ser otros países o otros profesionales que utilicen este mismo sistema de referencia. Al hacer sus mediciones, al estar todos en sincronía, ¿cierto?, y todos de acuerdo, los elementos que ellos registren en sus planos van a tener una ubicación la cual va a estar en proporción con las otras mediciones de los demás países o de demás profesionales. Por lo tanto, de esa forma, estas cartografías no se van a solapar unas con otras y van a quedar a una distancia en proporción a lo que es la realidad, ¿ya? Es, por ejemplo, cuando usted hace un terreno topográfico, si es que usted ha tenido topografía 1 y el profesor le dice ya hagan un levantamiento de esta calle, y les dice ya esta reja es la coordenada 1000 y ustedes miden, y ese es su punto de referencia, ese punto que está ahí va a ser la coordenada 1000, ¿ya? Y todos miden, todos los grupos se separan, sus cuadrillas, hacen su trabajo en función de ese punto que le dio el profesor. Pero imagínense que en otras universidades también el profesor de esas respectivas universidades en topografía dicen ya esta otra coordenada también es 1000, y hay una duplicidad o multiplicidad de esa coordenada 1000. Entonces, si todas estas universidades unieran sus planos, tendrían la misma coordenada 1000, pero de distintos lugares. Entonces, todos estos trabajos se empezarían a solapar unos con otros. Y eso no está en coordenada, esto no está georreferenciado. Simplemente tiene una asignación de coordenadas local para eh, cada profesional que lo quiso hacer así, ¿ya? No es que esté malo, ¿ya? Pero si usted quiere acoplarlo con los trabajos de los demás, no se va a poder, porque no existe esta georreferenciación, no hay un sistema de coordenadas absoluto, ¿ya? Entonces, si usted quiere acoplar la información de otros, por ejemplo, si se dividió el trabajo con otros profesionales, dice, ya yo levanto el terreno de acá, tú levantas el de allá, y finalmente quieren unir todo, tienen que trabajar en un sistema de coordenadas global, ¿cierto? Lo pueden hacer perfectamente con un GPS, ¿cierto? Y ahí todos van a calzar los trabajos de cada grupo, ¿ya? Entonces esa era la idea de la georreferenciación, de esa forma todos los elementos quedan de manera predecible ubicados en la cartografía. Bueno, ahora se empieza a poner un poco densa la cosa. Esa era una explicación sencilla de qué se trata la georreferenciación, y entonces aquí tenemos los elementos necesarios para poder dar georreferenciación a un producto cartográfico, ¿ya? Tenemos entonces el elipsoide y datum, y entre medio está metido el geoide. Ya si han tenido geofísica, probablemente ya han visto este tema. Esta información la vamos a ver de manera súper superficial, no vamos a ahondar mucho. Más que nada es para que sepan el por qué es importante la georreferenciación en los trabajos y que necesitan saber esto, porque las capas de información con las que van a trabajar requieren que usted sepa qué elipsoide va a ocupar, qué datum, qué sistema de proyección, ¿ya? Así que por eso es necesario mencionarlo y que tenga una idea de qué es, ¿ya? Después de eso tenemos los sistemas de referencia. Dependiendo del tamaño de la cartografía con la cual usted va a trabajar, debe decidir entre usar un sistema proyectado o un sistema geodésico, ¿ya? Si el sistema proyectado, vamos a trabajar en UTM. Y vamos entonces a ahondar por qué, en qué caso se utiliza UTM o abarcar otro tipo de proyección. Y finalmente tenemos los puntos de control. Entonces estos tres parámetros son los fundamentales para poder georreferenciar. Vamos primero con el elipsoide.
Entonces, acá tenemos el elipsoide. Tiene la forma, ¿cierto? Hablando de manera muy coloquial y familiar, la forma de una pelota de rugby, ¿ya? Es un cuerpo de revolución, ¿cierto? Una elipse que se hace girar en torno a un eje y genera este cuerpo tridimensional, ¿ya? Es una superficie teórica de la Tierra, matemática, la cual se puede subdividir en dos tipos, ¿cierto? Están los elipsoides locales y los elipsoides globales. Nosotros vamos a trabajar generalmente en doble eje S84, que es un elipsoide global, tiene su centro en la Tierra, ¿cierto? Tal como se ve aquí en la figura de la diapositiva. Hay elipsoides locales, los cuales se ubican en un sector de la Tierra, son más pequeños, no tienen su centro en el centro mismo de la Tierra, y estos necesitan tener puntos fundamentales, los cuales se acoplan a la superficie del geoide, ¿cierto? Está el geoide, bueno, ahí vamos a decir lo que es un geoide, y de esa forma yo sé dónde más o menos va esta figura matemática imaginaria, ¿cierto? El elipsoide, ¿ya? Entonces el elipsoide tiene tiene una forma perfecta, es una elipse perfecta, una superficie sin rugosidades, que simula, ¿cierto?, la forma de la Tierra, pero usted sabe que la Tierra no es perfectamente redonda, no tiene cerros, tiene valles, tiene un montón de elementos topográficos que alteran esta perfección, ¿cierto?, de suavidad de la superficie, ¿ya? Así que el elipsoide no va a ser exactamente igual a la superficie topográfica. Tenemos entonces el elipsoide, ¿ya? Tenemos al geoide, ¿cierto? El cual es una superficie equipotencial, la cual resulta de superponer los océanos en reposo y a un nivel medio, ¿ya? Entonces, en la superficie del mar, el mar viene a representar la gravedad, ¿cierto? Todo esto tiene la misma gravedad en esa superficie, pero a medida que nos vamos adentrando a la superficie, a la Tierra, la superficie del geoide va cambiando. Esto está en función de los minerales, de la composición que tiene la superficie terrestre, sobre todo en las montañas, ¿ya? Entonces ahí toda esta superficie va cambiando, y por eso tiene esta forma tan irregular, ¿ya? Entonces, no tengo el monito. Ah, bueno, creo que era ese, el mismo monito que está. En los puntos donde son secantes ambas superficies, la superficie del geoide con la superficie del elipsoide, se pueden generar datums, ¿ya? Lo que les mencionaba al principio. Estos datums me aseguran dónde va el elipsoide, y puedo establecer ahí puntos que sean puntos fundamentales, ¿ya? Los datums, ¿ya? Lo cual se menciona acá. Debe haber puesto una fotito aquí, pero bueno, ya es tarde. Pero con esta otra se puede, vale, porque ahí están mencionadas las dos superficies, ¿cierto? Un elipsoide y un geoide. Estas dos me dan origen a un datum, ¿ya? El mismo elipsoide puede tener muchos puntos fundamentales, ¿ya? Por ejemplo, la red Sirgas tiene hartos puntos alrededor del continente. Incluso porque se tomaban puntos para América del Sur, pero ha ido extendiéndose hacia el norte, ¿ya? Y bueno, estos son los datos más utilizados en Chile. Este es global, por lo tanto es el elipsoide que abarca toda la Tierra. Ese es el nombre del datum WX64, y el elipsoide tiene el mismo nombre, ¿ya? Tenemos el PESAT 56 y su elipsoide viene siendo el Internacional de Hayford de 1924, ¿ya? O Internacional de 1994, Hayford, ¿ya? Y este abarca la zona, la parte norte, me parece, de Chile, ¿ya? Y tenemos el SAT 69,
también un elipsoide local, son elipsoides pequeños, ¿cierto? Bueno, pequeños entre comillas, el cual abarca la zona sur. Cuando yo entré a trabajar, la cartografía que estaba trabajando eran PESAT 56, ahí en la municipalidad de Florida. Después, posteriormente, se tuvo que cambiar o se cambió, mejor dicho, a WX84. Es una pequeña anécdota nada más. Entonces, estos son los más utilizados, bueno, y también Sirgas, ¿ya? El cual difiere de WX84 en el tema de la elevación. Eso. ¿Ya? Pero utiliza el mismo elipsoide. ¿Ya? Eso es más que nada. Nosotros cuando usted trabaje vamos a generar las capas y va a aparecer un apartado en la creación de la capa que te va a preguntar cuál datum vas a utilizar. Es aquí el motivo, ¿ya? Tú puedes trabajar en WGS84, SAT56 o SAT69, que son los elipsoides que se utilizan acá en Chile. ¿Ya? Es más que nada eso, por eso se hace mención de este tema, ¿ya? Pasamos a lo que son los sistemas de referencia. Tenemos entonces, cuando trabajamos a escalas mayores, llámese mayores a escalas 1 a 100, 1 a 10.000 y así. O sea, con ese tamaño de escala, yo podría trabajar, o sea, lo que cubre ese nivel de escala es como una comuna, por ejemplo. Esa es la envergadura que tiene esa escala, ¿ya? Y note que a medida que este denominador va achicándose, a eso se le llama escala mayor. Es como contradictorio, ¿ya? Porque el número de aquí va disminuyendo, entonces esto se va haciendo mayor. Entonces ahí usted va a utilizar sistemas proyectados. Los sistemas proyectados son sistemas planos, que tratan de aplanar la superficie la cual se está midiendo. Como abarcan, digamos, superficies pequeñas, o sea, una comuna, podemos decir, es pequeño, se utilizan estos sistemas, porque tampoco afecta tanto o deforma tanto la Tierra. O sea, el factor de esfericidad de la Tierra no influye tanto, ¿ya? Se puede ver más mitigado por este sistema de proyección, ¿ya? Que vamos a utilizar el Universal Transversal de Mercator, que es UTM, ¿ya? Cuando estas escalas empiezan a hacerse muy chicas, es decir, el denominador empieza a crecer mucho, y ya supera lo que es la representación de una comuna, estamos hablando de regiones, países, continentes. Ahí entonces cambiamos el sistema, en vez de utilizar un sistema proyectado, a lo que es un sistema geodésico o sistema de coordenadas geográficas, ¿ya? También cuando configuramos la capa, si veo el laboratorio, ahí me pregunta qué sistema va a utilizar, sistema proyectado o sistema UTM. Entonces, tiene que considerar, dependiendo del tamaño del trabajo, trabajar con una o con la otra, ¿ya? Para evitar este tipo de deformaciones. Esto afecta en la medición, o sea, si tú estás midiendo un lugar, te va a dar una medida errónea, ¿ya? Por eso en ese sentido es importante, afecta en la precisión de las mediciones. Ya, entonces aquí, bueno, nos ahondamos en lo que es el sistema UTM, el sistema proyectado UTM, ¿ya? Entonces, originalmente era un cilindro, el sistema de Mercator, ¿ya? Ese era el original. Entonces, a ver, no tengo algún papelito por aquí. No estaba preparado, ahora se me ocurrió. Bueno, aquí tenemos un papelito. Tenemos el cilindro, ¿cierto? Voy a hacer un cilindro aquí. Ahí está el cilindro. Bastante chico. No encuentro otro papel cercano. Entonces tenemos el sistema de Mercator. El sistema de Mercator originalmente era así, y este envolvía a la Tierra, ¿ya? Imagínate, ahí está la Tierra, pum, la envuelve, ¿cierto? Y la Tierra queda en medio. Este se hacía contacto
en el ecuador, ¿cierto? Imagínense la pelota, ¿cierto? Y envuelve el ecuador, por ahí, ¿ya? Claramente este sistema, en la parte donde hace contacto en el ecuador, es bastante preciso, ¿ya? Perfecto, ya en el ecuador todo está bien medido, pero a medida que nos vamos subiendo o bajando, el papel deja de hacer contacto con la superficie del ecuador, o sea, la superficie de la Tierra, y solamente el ecuador queda tocando, ¿ya? Entonces ahí las deformaciones van creciendo. Y imagínense en el polo norte o el polo sur, ahí no toca para nada, está muy alejado de la superficie, entonces trata de estirarse y tratar de tomar la superficie y proyectarla en esto. Entonces, una vez que uno estira este papel, la información queda totalmente deforme en esos lugares, ¿ya? Entonces, la idea era buena, pero nació otra mejor, un poco mejor, que vendría siendo el sistema UTM, sistema de proyección Universal Transversal de Mercator, que toma la misma idea del cilindro, ¿cierto? Pero lo da vuelta, ¿ya? Lo deja así. Y también la Tierra, pero esta vez la Tierra no hace contacto en el ecuador. O sea, sí, en un lugar, ¿ya? Pero lo toma en todos los meridianos, ¿ya? Entonces no es solamente un puro contacto como era en el Ecuador, o sea, en el sistema Mercator. Acá, esta vez, el cilindro va rotando, como si fuera en cámara lenta, se hace 60 veces, ¿ya? Una vez, pum, dibuja, otra vez, dibujo, 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 hasta que voy registrando toda la Tierra. Entonces, de esta forma, las deformaciones no son tan grotescas, ¿ya? Son tan groseras, ¿ya? Y es una manera de solucionarlo. Entonces, el ancho que se considera, porque claro, yo igual podría, si tomo de aquí hasta allá, hasta los extremos, igualmente va a quedar deforme. Entonces yo digo, no, esto hay que ponerle un límite. Solamente voy a registrar este ancho nomás, ¿ya? Un poquito. Eso se le llama uso. Ese ancho tiene 6 grados de ancho, nada más. O sea, imagínense la Tierra, son 360 grados la vuelta entera, ¿cierto? Yo solamente tomo un arco de 6 grados, de polo a polo, ¿cierto? Ahí, como si fuera un gajo de naranja. Y eso es lo que yo registro en el plano. Y así lo doy vuelta este cilindro, 60 veces voy registrando puros gajitos de naranja de 6 grados hasta darle la vuelta completa. Eso es lo que quiere decir esta diapositiva en el fondo. ¿Ven? Entonces tenemos eso. Ahí está la Tierra envuelta por este cilindro que está horizontal. Esa es una posición, se hace 60 veces rotando. Y ahí voy registrando estos gajos de naranja y ven que ahí igualmente tiene una mejor toma eh, de lo que es la Tierra, ¿cierto? No hay tantas deformaciones. ¿Ya? Ahí está entonces lo que yo les decía, solamente tenemos el ejemplo, el cilindro. Imagínense que mi dedo es un uso de 6 grados. En este punto donde está la línea acá, claramente es la parte de contacto, pero no es la óptima. Mejor, si yo aprieto un poquito más la figura, la exprimo, la Tierra va como a salirse un poco, y es mucho más óptimo que haga, en vez de hacer tangencias solamente en un meridiano, mejor que lo hagan dos, ¿ya? Así puedo tener más contacto en 2 puntos, o sea, ya no vendría siendo una tangencia, sino vendría siendo una secante en 2 lugares, ¿cierto? Y de esa forma puedo reducir aún más las deformaciones. Mejor reparto las deformaciones en 2 lados, ¿ya? O sea, tengo 2 puntos de contacto y reparto las deformaciones, porque si lo hago solamente en el meridiano, las deformaciones van a ir creciendo hacia allá y hacia el otro lado, ¿ya? Entonces aquí se forma esta grilla. Este es el resultado de luego tener todos estos gajos. Lo convierto en un plano, bueno, en un mapa. Ahí está.
Y bueno, aquí abajo vemos que las deformaciones inherentes a lo que es este proceso, a este esfuerzo de proyectar, que esto es parte de cartografía. Esa es lo que estudia la cartografía, ¿cierto? La manera de proyectar estos objetos que están representados en la Tierra y tratar de darle una solución a este tipo de representación. Aquí vemos entonces que la Antártida se ve gigantesca y aún así estas otras partes de la Tierra también, o sea, los extremos, los polos se ven muy grandes. Por lo tanto, el sistema de proyección UTM no es muy bueno en ese sentido, o sea, la representación de los polos. Acá lo que es la parte central en el Ecuador y por nosotros mismos, por la suerte, estamos dentro de la tolerancia. Así que el sistema UTM no se utiliza en la parte de los polos, ¿cierto? Tiene un límite. ¿Ya? Acá entonces tenemos un uso. Recordemos que eran 60. ¿Ya? Este es de España, me lo saqué de otra página, la fotito. Entonces aquí desglosamos lo que es un uso. Aquí vemos hasta la parte norte, hasta donde abarca, ¿cierto?, el uso, que es el paralelo 84 norte, y hasta el sur, donde es el paralelo 80, la parte más extrema, porque de ahí para abajo no vale la pena considerarlo porque ya es demasiada la información. Como yo les digo, este es el uso 31, y esa parte le tocó a España. A nosotros en Chile nos tocó el uso 19. Estos van, como les dije, van, como la Tierra va rotando, se hacen 60, ¿cierto? Van todos enumerados, tienen su denominación. Acá, este dibujo, este planito, podemos identificar dónde estamos nosotros. ¿Ven? Ahí está Chile, y está el 18 y el 19. Ahí nos toca a nosotros. España está aquí el 30, 31 por ahí, 29, 30, 31 por ahí está más o menos. Y el uso que estamos viendo en este momento vendría siendo de ese lugar, ¿ya? Aunque todos los usos son iguales, ¿ya? Solamente que lo que registran, la cartografía es lo que cambia ahí, nada más. Pero las coordenadas son iguales. Todos los usos que van a ver tienen estos rangos de coordenadas. Van de 0 hasta 10 millones de metros. Aquí, 0 que vendría siendo el Ecuador, y si bajan en el eje Y, bueno, hay dos cosas, el hemisferio norte y el hemisferio sur. El Ecuador es la línea divisoria entre esos hemisferios, ¿ya? Si hablamos del hemisferio norte, esta cosa se resetea, podemos decirlo así, y el Ecuador pasa a ser la coordenada 0 metros, y de ahí, a medida que vamos subiendo, llega hasta 10 millones de metros, el eje Y, ¿ya? Si cambiamos al hemisferio sur, la cosa cambia, esto se resetea, y abajo, en el paralelo sur, el 80, pasa a ser la coordenada 0, y hacia arriba, hasta la parte donde está Ecuador, se vuelve 10 millones de metros. ¿Ya? Esa es la hemisferio sur, hemisferio norte. Son las mismas coordenadas, se dan cuenta que acá dice 8 millones de metros, aquí también dice 8 millones de metros, lo único que cambia es el decirle si es norte o sur. Se repite la coordenada, o sea que tenga cuidado de decir, coordenada 8 millones. ¿Pero cuál? ¿Por norte o sur? Porque eso te puede ubicar en Estados Unidos o en Canadá, ¿cierto? O no sé, pues en Brasil, no sé, por decir un lugar. Eso es la diferencia de decirle hemisferio norte o hemisferio sur para la coordenada. Entonces hay una duplicidad de coordenadas. Para evitar eso se coloca el sur o el norte. Soy bastante majadero, pero para que se entienda. Bueno, aquí tenemos el meridiano central, que viene siendo, como lo es el Ecuador acá, que es el divisor, de decir 0. Acá en el meridiano central viene siendo el 500.000 metros. Entonces, hacia la izquierda, estas coordenadas van disminuyendo, y hacia la derecha van aumentando. ¿Por qué se hace esto de dividirlo en hemisferio norte, hemisferio sur, y acá en vez de ponerle 0, ¿por qué le pongo 500.000 metros? ¿Ya? Porque la idea es no colocar coordenadas negativas, porque es incómodo trabajar con eso, ¿ya? Entonces, por eso se evita colocar acá
en vez de un 0 metros se coloca 500, 1000 metros, para que así no alcance a llegar a tocar las coordenadas negativas. Esto es un rango, por si acaso, hasta acá llega. Eso se puede calcular acá, cuánto es la coordenada mínima, al menos en la parte del ecuador, y acá tiene un máximo, ¿ya? Eso es el desglose de un uso, los cuales son todos iguales, los 60 usos son iguales. Además, cuando usted define su coordenada, tiene que decir, a ver, yo vivo la coordenada está en proyección UTM, uso 18, porque si no dices el uso en donde vives, puede darle la vuelta al planeta. Vivo en el uso 19, ya por acá, en esta línea, hemisferio norte-sur, acá sur, y ahí recién puedes decir las coordenadas en las cuales te ubicas, porque si falta el número de uso, y el hemisferio puede estar en cualquier parte del planeta, ¿ya? Entonces estos son los parámetros. Ya. Entonces acá tenemos, aquí hay un cálculo, un breve cálculo, pero esto está considerado en el perímetro ecuatorial nada más, este cálculo es bastante más sencillo. Ahí está cuál sería la coordenada mínima en el Ecuador. Están 166.041 metros aproximadamente. Vendría siendo esta coordenada que está acá, ahí, esa intersección. Y por el otro lado, el máximo que podemos obtener en el eje X, en la línea del Ecuador, sería 833.958 metros aproximadamente, que vendría siendo acá, en ese lado, ¿ya? Por eso parte aquí 500.000, eso es lo mínimo y eso es lo máximo. Y acá ya sabemos los máximos y los mínimos, 0 metros hasta 10.000 metros. Obviamente, bien, esta figura tiene esta forma, por lo tanto, ese cálculo ya no funciona para lo que son los paralelos que están al norte y al sur. Hay que hacer otro tipo de cálculos, pero los cuales no vamos a profundizar en esta asignatura. ¿Ya? Ahí tenemos entonces los usos para Chile, los usos más utilizados. Como dijimos, son 6 grados de apertura que tiene cada uso. A nosotros nos tocó el uso 18 y 19. El 19 vendría siendo la parte norte. La región metropolitana se encuentra en este lugar. Y de ahí, a partir de la región de la Araucanía, ¿cierto? Más o menos, ahí viene se empieza a emplear el uso 18. Aunque generalmente le meten a veces he visto cartografías que están ocupando todo el uso 19. Está Chile completo en uso 19, ¿ya? Pero bueno, debería emplearse de esta forma, ¿ya? Bueno, esta última la incluí hace poco, esta diapositiva. Dice, no nota algo raro, ¿no es cierto? En alusión a lo que es la Antártida, que es gigantesca acá. Y bueno, esto se va deformando y lo que le mencionaba antes, que en la parte central de este sistema de proyección, más fidedigna la representación de los países, los continentes, ¿cierto? Y acá, bueno, acá se pierde un poco el espíritu de esta representación. Bueno, es así, tiene esa deformación, ni una proyección es perfecta. En cartografía va a aprender que existen otros tipos de proyecciones que se especializan en representar algunos lugares, por ejemplo la Antártida, ¿ya? Acá incluye un enlace que se llama The True Size, la cual es algo interactivo para que vea de qué porte realmente sería el lugar que a usted le interesa, ¿ya? Voy a pincharlo. A ver, listo. Voy a compartir pantalla de lo que acabo de abrir y se clica ese enlace. Ahí está entonces. Ahí tenemos entonces la Tierra y vemos que la Antártida está gigantesca. Vamos a poner Chile. ¿De qué porte realmente Chile? En ese lugar
más o menos tiene un tamaño adecuado. Si lo ponemos en el ecuador, ahí vemos, no se deforma mucho, en la parte del sur sí se deforma, pero a medida que nos acercamos a la Antártida ven que esto se va deformando y agrandando, ¿ya? Esa es la intención de este Estados Unidos, ven que, de qué porte realmente, más o menos de ese porte. Así que vemos de qué porte es China. Bueno, me puse a jugar un poco, estamos perdiendo el tiempo, ven que se vuelve gigante. Bueno, esa es para que vea un poco lo que es, cómo se cambia la percepción, incluso ha tenido connotaciones históricas en guerra, ¿cierto? Que piensa, oh, este país gigantesco nos va a estar lleno de gente, y resulta que a causa de estas deformaciones que expresan en la cartografía tienden a cambiar un poco la mentalidad de la gente, a pensar que son monstruosidades. España, ese porte más o menos, ¿ven? Ahí, con la gigante a medida que nos alejamos del Ecuador. Ya, ese fue un poco el juego, que nos cambiamos a lo que es la diapositiva. Ya. Entonces tenemos lo que es la manera de ver la información, que puede afectar un poco la psiquis. Y bueno, y además lo que nos interesa a nosotros, que es la medición. Ahí debería utilizar otro sistema de proyección. Los puntos de control. Al menos 4, dependiendo ahí vamos a ver de un factor que es otra cosa, pero habitualmente vamos a trabajar con 4 puntos de control y se necesitan más, ahí lo vamos a ver después. Vamos a necesitar 4 puntos de control obtenidos desde terreno, utilizando, puede ser un GPS o utilizando una cartografía que ya esté hecha y que tenga una grilla, ¿cierto?, con coordenadas, que esto lo vamos a ver en laboratorio también. De ahí podemos sacar los puntos de control. Existen esos dos métodos, de terreno o bien de una cartografía que ya tenga la información plasmada. Estos puntos GPS que se tomen en terreno, o sea, yo salgo a la calle, ¿cierto? Me paro en un lugar. Esos puntos no son tomados al azar. Ese punto, si yo me paro cerca de una casa, esa casa, la cual voy a utilizar como punto de control, debe verse también reflejada en la cartografía que yo voy a utilizar, ¿ya? Si yo mido una cosa en la calle, la cual no aparece en los planos con los que voy a trabajar, no me puedo enlazar a nada. O sea, tiene que haber una sincronía entre lo que está en terreno y lo que está en un plano dibujado, por ejemplo, o una foto. ¿Ya? Entonces, ese es el sentido de tener estos puntos de control. Más gráfico con esto. Aquí tenemos entonces un ejemplo de puntos de control. Ya, aquí hace una breve descripción, una monografía de un punto de control, está la ubicación, el orden del punto de control, etcétera, etcétera. Ahí está el sistema de referencia que se utilizó y las coordenadas, tanto en geográficas como en UTM. Son los dos sistemas que habíamos mencionado antes. Sistemas coordenados, de coordenadas geográficas o geodésicas, y sistemas proyectados UTM, en la cual trabaja en metros. ¿Ya? Esos son 6 millones de metros. ¿Ya? Y esos son 300.000 metros. ¿Ya? Si recordamos el uso. Ahí está. Estamos en el hemisferio sur. Coordenadas 6 millones, queda como menos por aquí. 300.000, como en este lugar. ¿Ya? Por ahí más o menos queda el punto que estamos mirando. ¿Ya? Este está en SAT-69. Recordemos que eran los 3 sistemas que se utilizaban más populares acá en Chile. El datum que utilicemos va a alterar las coordenadas, y eso también lo van a aprender más adelante. ¿Ya? Si yo utilizo un sistema u otro, las coordenadas no van a ser las mismas en los dos sistemas. Por ejemplo, entre SAT-56, creo que era SAT-56 y WX-84, la diferencia de un mismo punto, o sea, del mismo lugar, hay un desplazamiento de unos 70 metros. ¿Ya?
Entonces, si yo hablo de coordenadas en un sistema y estoy trabajando en otro, me van a quedar todos los puntos desplazados. No quiere decir que esté malo, pero hay que realizar una conversión de reproyectar las coordenadas para que queden bien ubicadas. Ya, pero en fin, vamos siguiendo y avanzando de a poquito. Aquí tenemos entonces, y bueno, ahí está la elevación también, ¿ya? Acá tenemos entonces un croquis bastante sencillo de la ubicación de este punto. Ya con eso me hago una idea, por aquí más o menos está el punto. Estas coordenadas. Ya, entonces voy en camioneta, tomo, bueno, en realidad esto ya se hizo, ya se fue, el tipo se paró con el GPS, se paró en ese lugar, tuvo quizá una media hora, o más horas, ¿cierto? Tomando ese punto de control. Y lo que le dio de resultado con el GPS fueron estas coordenadas que están acá, ¿ya? ¿Y dónde está el puntito? Ahí está. Esa es la realidad. Ahí fue el tipo, se paró con el profesional o la profesional, se paró ahí con el equipo y da un pequeño clavito ahí que apenas se ve en esta foto, ahí se marca con el círculo, del lugar donde se paró. Ya, perfecto. Entonces ahí tenemos nuestro punto de referencia. Anda, micro amarilla en esa, es súper vieja la foto. ¿Ya? Pero eso es lo que está en la monografía. Ya, entonces, bien. Y seguimos. Y eso es lo que se debiera georreferenciar. Esta es una foto tomada con un avión, ¿cierto? O ya supongamos con un dron, ¿cierto? Que sale una pixelada la cosa. Pero, ¿dónde estará el punto? O sea, claramente esto viene siendo eso. Y yo al ojo podría decir, ah, no está por acá. ¿Ya? Y ya ahí hay un problema de apreciación del profesional, porque yo creo que puede ser en esa manchita que se ve un poco distinta, porque aquí se ve como medio verdoso y ahí se ve como medio gris. Quizá ahí está esa tapa, ven que aparentemente hay una tapa por ahí, del alcantarillado, y puede que por ahí esté más o menos el clavo. Entonces voy a tener cierta precisión quizá de 1 metro o unos 50 centímetros de equivocarme y achuntarle dónde realmente estaba ese clavo. Un clavo, la punta de un clavo. Vimos que en el laboratorio 1, la punta de un clavo, no, si esta imagen tiene 15 centímetros de píxel, no vamos a poder ver la punta de ese clavo. Entonces voy a tener que más o menos ir al ojo y apretar ahí con toda la fe que por ahí está. ¿Ya? Ese lugar tan homogéneo, con coloración tan, no es tan cambiante acá, ¿verdad? Todo de una coloración bastante gris, no se nota mucho dónde podría estar el clavo. Por lo tanto, no es un muy buen lugar para haberlo puesto, considerando la resolución de la imagen. Si usted tiene una imagen de dron, por ejemplo, que el píxel es mucho más pequeño, puede unos 2 centímetros el tamaño del píxel, tampoco se ve muy bien el clavo, pero quizá el clavo si le pones una hoja de papel o algo que sea abarque más superficie, puedas encontrarlo. Pero acá no, era demasiado grandota el tamaño del píxel y no se va a ver. ¿Ya? Pero esta ortofoto está en bruto. En bruto quiere decir que no está georreferenciada, es una imagen que puedes tomar tú con el celular y, o sea, la imagen no está georreferenciada. Yo quiero llevar esto a esas coordenadas. Esto está en coordenadas 00, podemos decirlo. No tiene, si yo me pincho acá, la información no dice las coordenadas 6 millones ni 300.000 y va a quedar emplazado, ubicado como estaba la imagen de la Florida y la imagen de la costa que vimos en el laboratorio 1. Esta imagen va a quedar, pum, abajo, en coordenadas negativas, en el 00, no sé, en un lugar que no tiene nada que ver. ¿Ya? No va a quedar al ladito, ¿cierto?, de la otra imagen que era de la Florida, va a quedar en cualquier lugar. Entonces, para lograr el milagro de desplazarlo, necesitamos darle coordenadas con ese punto. Y, claro, aquí hago la mención de que el tamaño de la resolución de la imagen es muy mala, considerando el tamaño del clavo, así que hay que hacerlo más o menos como al ojo, ¿dónde está ese punto? ¿Ya? Por otro lado, una mención, esto es una recomendación de dónde colocar los clavos o estos puntos de control cuando las imágenes no tienen muy buena resolución. O ya pensando, esta imagen va a ser tomada por tal dispositivo y ese dispositivo, por ejemplo, de un avión,
quizás no tiene muy buena precisión, así que hay que colocar puntos de control más llamativos que puedan ser visibles desde esa altura y con la resolución con la que van a salir. Por lo tanto, acá se menciona que estas esquinas, ahí voy a quitarla, ven que se forma esa punta entre la vereda y el pasto, y donde termina la vereda con el pasto y pasa a ser calzada, ahí se forma esa punta. Entonces ahí era recomendable colocar estos puntos, porque a pesar de que no vea el clavo, puedo ver ese cambio en la asignación de colores, de píxel. Y entonces ahí eran lugares adecuados para haber colocado este punto. Y ¿cuánto se llama? Obtener una mejor precisión en cuanto a la georreferenciación. Esta diapositiva... bueno. Hay otra cosa que son los planos as-built. ¿Ya? Los planos as-built se refieren a planos los cuales muestran la información como ya está terminada una obra de construcción, por ejemplo, tanto edificaciones o caminos, ministerio de obras públicas, ¿cierto? Cuando se construye un edificio, cuando se construye una población nueva, ¿cierto? Ahí se habla de, o lo que sea, porque hay muchos planos de proyecto, ¿ya? Y los planos, como su nombre dice, son proyectos, van cambiando en el tiempo. Uno tiene que tener cuidado cuando digitaliza estos planos, cuando a uno le pasan la información y asegurarse que ese es el plano final. Porque, claro, los planos van modificándose en el tiempo. Te pasan un plano, tú ya, perfecto, empiezas a trabajar sobre él, lo escaneas, lo digitalizas, ¿cierto? Dibujas sobre él, lo georreferencia y todo, perfecto, terminé. Y resulta que sale otro plano más moderno con cómo quedó la obra al final. Y chuta, tú perdiste el tiempo digitalizando un plano que al final se modificó completo porque el edificio lo cambiaron de lugar, porque le pusieron, no sé, se agrandó, no sé, y ya el trabajo fue perdido. Entonces ahí se utiliza, o se hace mención que hay que utilizar estos planos as-built, que son cómo quedó finalmente el trabajo. Así que cuando trabajen, ¿cierto? Salgan al mundo laboral, van a escuchar ese término de planos as-built, o como se escribe, as-built. Y eso es claro, mi intención igual es darle información de cómo se trabaja en el mundo laboral, y es solamente el punto de vista catedrático de la cosa, ¿ya? Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, porque es bastante extenso lo que es la georreferenciación. Esa era lo que era la parte cartográfica y geodésica de la cosa, que hay que conocer esos temas. También vamos a empezar en el próximo video a trabajar lo que es ya los procesos dentro de la georreferenciación, que estos son los más básicos: la rotación, la traslación y el escalamiento de una imagen, suponiendo que esta es una imagen en bruto, y esta es la imagen definitiva, cómo debiera quedar georreferenciada. Ven que yo les dije que cuando uno trabaja con estas imágenes podrían dar perfectamente las coordenadas 0, 0, en vez de tener las coordenadas definitivas, ¿ya? Esto se va adaptando, se va moviendo, corriendo y quedando en la posición, en las coordenadas originales que debería tener, ¿ya? Esto lo vamos a ver de manera superficial, y no vamos a profundizar mucho en esto, solamente para que sepa qué ciencia existe de fondo. Esto es álgebra lineal. Y matrices, no se asuste, esto lo va a trabajar, pero más adelante. Ya en geomática 2 al menos yo no lo voy a ver otra cosa, porque no es perder el tiempo, sino que prefiero enseñarle otras cosas más aplicadas. Esto ya lo vio en álgebra y más adelante en otros ramos también lo va a aplicar, así que yo no voy a profundizar mucho en esto, solamente decirle que la georreferenciación se hace con esto, ¿ya? Y para eso estudio álgebra, para
que funcionara la georreferenciación. Y hay otros temas como el cálculo y también la estadística. Quizá está estudiando eso y lo odia, pero gracias a eso existe la georreferenciación. ¿Ya? Así que ahí vamos en el próximo video vamos a ver estos temas, que ya se empieza a complicar un poco la cosa, ¿ya? Pero ahí vamos a ir poco a poco masticando esto para que lo dijera bien, ¿cierto? Y pueda aprender, ¿ya? Así que eso es por ahora. En tercer video va a salir esto, yo creo que va a salir unos 4 o 5 videos de esta materia, ¿ya? Así que ahí nos despedimos. Nos vemos en otro